mi canal, aquí su compa Alexiño y hoy vamos a ver los goles más famosos que se hubieran anulado antes si hubiera existido el VAR. Por ejemplo, la mano de Dios, el gol con el que Inglaterra gana su única Copa del Mundo que no entró y lo dieron como válido. Goles de ese tipo, bueno, vamos a estar viendo un video, Padigol, para que vayan y lo sigan. Yo ya estoy suscrito y todo el rollo y vamos a verlo. Que conocemos en el fútbol cambiaría si existiera el VAR desde antes, con goles que se marcaron y no debieron contar, con goles que no se marcaron y debieron de contar. Aquí van tan solo 15 ejemplos marcados, muy claritos que seguramente de tener justicia, otro discurso hablaríamos. El primer gol en el que pensamos tendría que ser anulado y que cambiaría bastante la historia que se nos ha contado, la mano de Dios. Que es increíble como Maradona, que es un tipo pequeño, va y le gana el salto al portero, güey. No hay mucho que debatir ni que revisar. Los ingleses se percataron, reclamaron, el árbitro y sus abanderados ni en cuenta. Fue el 1 Mira, saltó más alto que el pinche portero, güey. a 0 en unos cuartos de final de Copa del Mundo. También es una realidad que el Diego los tenía contra las cuerdas. Parecía que tarde o temprano caería su gol y la victoria para los argentinos. Pero si nos ponemos a suponer, tal vez, si este tanto con la mano se invalidaba, no llegaba el gol del siglo con su carrera legendaria. Tal vez no ganaban ese mundial y el legado de Maradona sería muy distinto. Una de las remontadas. Sí, yo creo que sería muy distinto porque, primero, si no hubiera hecho ese gol con la mano, dudo mucho que hubiera hecho el gol del siglo, que es donde de media cancha se quita a todos los defensas al portero, le hacen faltas, pero no se la quitan y mete el golazo. Creo que ese gol no hubiera existido, pero creo, nadie nunca lo sabrá, pero bueno. Más memorables en Champions League, del 4-0 al 6-1 entre el PSG y el Barcelona. Esa tiene Aquí creo que es el penal que le hacen a Luis Suárez, pero vamos a ver. un gran asterisco. Un penal en los últimos Sí, güey, era minuto 89, güey. Va Luis Suárez corriendo para alcanzar el minutos centro. que definitivamente no O sea, para mí es un clavado, güey, y no debió haber sido penal. era. Suárez se inventó al sentir un contacto de Marquinhos para tirarse al Y era suelo y eso sí. provocar un penal, mismo que terminó Neymar por anotar y a las pocas jugadas la remontada de Sergi Roberto. La realidad es que para Itequín el árbitro era una jugada apretada, pero había un abanderado de frente a la jugada y nunca hay contacto. Marquinhos levantó el brazo, mas nunca lo tocó, y el pistolero exageró como solo él sabe, como si hubiera sido un empujón o algo por el estilo. Sin ese penal marcado que no era, no habría remontada. Luis Enrique despedido, aunque si somos sinceros, esa remontada de poco sirvió. Se metieron a los cuartos de final y ahí los despachó la Juventus. Uno de los goles que marcó la historia del Real Madrid es el de la séptima orejona, la que cortó una larga sequía. Los blancos no eran campeones de Champions desde 1966, teniendo que esperar hasta 1998. 32 años hasta que llegó el gol de Mijatovic. Ganaron esa final ante la Juve de De esto, pues, no tengo ni la más mínima idea, güey. Vamos a ver, se ve interesante. Zidane por 1-0. Y es una polémica A la verga. Mira. Ah, cabrón, sí está como medio metro adelantado, güey. infinita de si era o no era fuera de juego. Porque así de arranque está clarito que cuando Roberto Carlos asiste, el delantero estaba en posición adelantada. Pero hay dos teorías que buscan hacerlo legal. La primera es que hay contacto de un jugador italiano. La otra es que en las cámaras de televisión no te lo enseñan, pero había otro futbolista de la Juve pegado a la banda que estaba atrás de Mijatovic. Nunca se logran poner de acuerdo, pero en caso de ser esto un gol que se tendría que anular, mucho de lo que vino después para los merengues tal vez, solo tal vez cambiaría. La Liga del 2014, La que ganó el Atlético y no sé si fue la última jornada o de las últimas, la anulan un gol válido a Leo Messi, que con ese gol hubieran sido campeones de la liga, que no lo fueron y terminaron ganando estos pendejos de aquí. Vamos a ver. levanta el Cholo Simeone, la que rompe con esta larga hegemonía entre culés y blancos.
Courtois de fondo, mira, cuando jugaba todavía con estos pinches malos. Se definió en el Camp Nou en la última jornada, la 38. Ese partido La última. terminó empatado a unos, pero hay un gol de Messi que no contaron por fuera de juego, que no existen motivos para invalidarlo. Leo estaba adelantado, pero viene de un toque colchonero. El propio Mateu Laoz, el árbitro, llegó a reconocer que se equivocó, que fue un error suyo, aunque consideró que la jugada estaba difícil de interpretar sin VAR. Y si le soy sincero, al Barça le vino mejor el que la historia se haya contado así. En caso de salir campeones de liga, posiblemente retendrían al Tata Martino como su entrenador. No llegaba Luis Enrique, no habría MSN ni quinta orejona. Así que podría ser este error un efecto mariposa positivo para los blaugranas. Seguimos en el rubro de Barcelona y Real Madrid. Ahora volvemos con los blancos con dos errores Madrid otra vez. garrafales de goles a su favor. Cristiano Ronaldo y el Bayern Múnich. Duelo de cuartos de Creo que es la roja que le sacan a Vidal. final, el maestro contra el alumno. Zidane contra Ancelotti. Como siempre, juegazos. Se fueron hasta los tiempos extras en el Bernabéu, donde desde ese momento los antimadridistas ya lloraban, porque habían expulsado a Arturo Vidal, quien creían no merecía la roja. Pero la polémica no llega ahí. Llega con el primer gol en el alargue, marcado por Cristiano con la zurda, quedando casi solo en el área, proveniente de un centro de Ramos, en el que clarito se ve como la línea defensiva del Bayern Fuera. se adelantó para dejarlo en posición ilegal. No se percataron de esto, lo contaban por bueno. Y solo 3 minutos después, otra igual. Este es el que yo les decía. Cristiano adelantado. En el prime de Marcelo, solito se inventó una jugada de estrella, sirvió para que el bicho solamente la empujara. Pero en el momento en el que el lateral tocó para el portugués, la línea nuevamente adelantada. Así que esto tendría que ser invalidado. El pase tiene que ser... Bueno, el jugador tiene que estar atrás del balón, si no es fuera. 2 goles marcados incorrectamente. Probablemente se cambiaría el destino de esta Champions, aunque creo yo que era muy difícil ya para el Bayern, por ser tiempos extras, por estar en el Bernabéu, por la roja de Vidal. Ellos incluso ya habían sacado de cambio a Lewandowski para meter a No creo que hubiera cambiado mucho, la neta. Kimmich, es decir, habían renunciado al ataque. El gol más controversial de todos los tiempos, el gol fantasma de Es Hurt. el que les decía, el balón no entra por no sé cuántos centímetros y el güey este lo pitó como gol válido. En una final de Copa del Mundo entre Inglaterra y Alemania. Era un partidazazazo, 2-2, y ya estaban en los tiempos extras, para que Geoff Hurst sacara un derechazo que nunca entró. Pegó en el travesaño en la línea y salió. La pelota jamás cruzó la línea de gol, obviamente por ser 1966, repeticiones de distintos ángulos no existen. Tampoco es algo que pasaba a menudo, por lo que los árbitros consideraron que fue gol, marcando el 3-2, el que terminó por hacer que Alemania perdiera esta icónica final en Wembley. Tal vez sin este gol fantasma la historia cambiaba. La Mannschaft tendría una estrella más y pues Inglaterra ninguna. 0 en su cuenta, ni un título oficial. Las manos en ataque todas son señaladas como falta. Al menos eso es lo que pasa en estas épocas. Cada vez son menos los delanteros que se atreven a utilizar este recurso que antes era muy concurrido, como por ejemplo en Thierry Henry. Así asistió con Francia para definir una eliminación Pinche ratero, güey. La pelota se le iba a ir del campo y el güey la hace así. Y luego de ahí le tira y nada. tremenda. Eran las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Los galos venían de perder la final del Mundial pasado con el cabezazo de Zidane. Ahora sin Zizou parecían entrar en una grave crisis. Henry o Ribéry no lo salvaban, teniendo que llegar hasta el repechaje midiéndose a una débil Irlanda. Les estaban dando ellos la sorpresa del siglo, jugando en el Stade de France con todo su público, llevándolo hasta los tiempos extras y peor. Marcaban los irlandeses, por lo que se avecinaba una tragedia grande. Francia se quedaría sin Copa del Mundo hasta que Henry metió la mano para asistir y cambiar el destino. Terminar ellos consiguiendo su pase a Sudáfrica, dejando a los de la hoja del trébol furiosos. Y lo peor no es lo que hizo Igual México los vacunó ahí en ese mundial, así que... Tití, es la respuesta de la FIFA.
La Federación Irlandesa pidió justicia y repetir el partido, o al menos esos 15 minutos, porque no podría ser posible que solo por eso perdieran un boleto al Mundial. A lo que la FIFA le respondió: no puedo hacer nada, pero tengan 5.6 millones de... Chingue. Le roban un partido, reclaman con la FIFA le dice: no puedo hacer nada para llevarlos al Mundial. Ahí les va 5.6 millones de euros. ¿Para quién? euros, como si esa compensación económica fuera suficiente. Y esto lo hicieron no por amables, lo hicieron para que no llevaran este caso a los tribunales como un supuesto o posible amaño de partido. Llevamos ya 2 situaciones seguidas con relación al Mundial, y la tercera que viene es la que a mí más me ha dejado marcado, porque esta sí me tocó verla en la televisión y rompió con un partidazo. El gol de campana de Lampard ante Alemania, más claro que el agua que el balón había cruzado la línea de gol. Estaba haciendo un... Aparte un pinche golazo, güey. Mira, si entró, se vio claro. Justicia, esos güeyes le robaron un Mundial. Ahora estos güeyes no les contaron el gol. Un duelazo. Al 20 marcó Klose, al 32 Podolski, al 36 Hobson de Inglaterra, al 38 Lampard del 2-2. Es decir, se estaba cocinando una remontada. La toma de arriba, en plano cenital, se ve como la pelota está a medio arco. No puedo explicarme cómo es que no se dieron cuenta que esto era gol. Era el 2-2 y nada, anulado, resultando en que Alemania avance a los cuartos de final. Podríamos decir que fue la revancha del gol fantasma en la final del 66. Y claramente esta jugada fue tan controversial que a partir de este momento la FIFA decidió implementar la tecnología con la línea de gol, existiendo esto mucho antes que el VAR. Ese zumbido en el reloj de los árbitros informando si la pelota cruzó o no la línea por completo. Los analistas de datos están en todos lados, ¿no nos crees? Piensa en Netflix cuando te recomienda la película perfecta. Uno de los traumas con los que viven los españoles es Corea del Sur. El Mundial del 2002 con Iker, Hierro, Luis Enrique, Morientes, Raúl y Puyol formaban lo que parecía ser el primer prime de la Roja. 9 de 9 puntos en fase de grupos. Pasaron de Irlanda en los octavos y la polémica en los cuartos, donde el arbitraje fue de dar Pinches ratas, güey. pena. Es cultura española el saberse el nombre del árbitro en cuestión, el egipcio Gamal Al-Gandur, quien tuvo decisiones de faltas ilógicas, pero lo peor, el tema de los goles anulados. Primero, una supuesta falta que yo no entiendo de dónde la sacó. ¿En dónde está el codazo, el empujón? Lo segundo, el cabezazo de Morientes, que aquí está lo peor. Supuestamente en el centro de Joaquín la pelota salió del campo, algo que no tiene ni un pelo de verdad. Es un gol totalmente legal, provocando que el resultado siguiera 0-0, llegando a los penales, fallando el mismo Joaquín para meter a los anfitriones hasta las semifinales. El Messi le quiso copiar a su ídolo, a su figura, al dios en su tierra, Maradona, haciendo también la mítica mano para marcar. No fue en un mundial, no fue tampoco en el pico de su carrera. Al contrario, fue en sus inicios, pero tampoco fue en un partido intrascendente. Fue en un derbi catalán enfrentando al Español, con quienes iban perdiendo 1-0, significando este gol de Messi el empate. La furia de los periquitos, los árbitros. En lugar de anularle el gol a Messi, amonestaron a los del Español. Uno de los mejores y más vibrantes partidos en la historia de la Champions se dio entre el Tottenham y Manchester City. Constantes remontadas en solo 90 minutos, de ir arriba y abajo en el marcador una y otra vez. Pasar de estar eliminados y clasificarte como 5 veces en solo un partido. Era para conseguir el boleto a las semifinales, y los perjudicados, los Citizens. Fernando Llorente hizo un gol clave en el que había contacto previo con la mano, y como ya sabemos todos, mano en ataque es falta, es invalidado. Acá ya existía el VAR, revisión y todo, pero la daban por buena, sacrificando así a los Citizens, teniendo a los Spurs como semifinalistas y posteriormente finalistas. Y aunque la jugada estaba apretada y no quedaba claro si la había o no tocado con la mano, el propio Llorente salió a aclarar. Es verdad que quizás me roza la mano, pero vamos, ya que no hay intención ninguna de meter el gol con la mano, así que es gol legal. México y Argentina en Legal. Sudáfrica 2010, partido en el que el Tri no compitió Pinches rateros, güey. ante el Albi.
aplastados de inicio a fin, pero el primer gol, el que desató el baile argentino, tiene su dosis de injusticia. Messi asistió para el Apache, quien estaba no ligeramente, Mira. completamente y evidentemente adelantado. Muy por delante de la línea, solo necesitó empujarla con la cabeza poniendo el 1-0, con el cual empezó el baile sudamericano. Creo yo que nada cambiaba si se anulaba este tanto. Difícilmente imagino a los mexicanos en este mundial No. venciéndolos, pero Y estaba perdido igual, pero robaron igual. las cosas como son. Esta anotación de No ha robado, pero error arbitral. Tevez es ilegal. Una de las grandes polémicas en Champions League se dio entre el Dortmund y el Málaga, aunque a mí me gustaría desmentir esta. El Euro Málaga, güey. Todos quieren ver estas famosas historias de Cenicienta. Y este Málaga del ingeniero Pellegrini ya era una. Instalados en cuartos, haciéndole partido al Dortmund de Jürgen Klopp. La polémica o el robo, se dice, viene en el gol que terminó por eliminar a los españoles. Un fuera de lugar de Felipe Santana en las últimas jugadas. Aunque la realidad es que el gol que tenía dentro al Málaga también era fuera de juego. Eliseu estaba en Parejo. posición ilegal, por lo que nada de esto es robo, es parejo, una injusticia para un lado, la otra para el otro. Ahora, suponiendo que si el Dortmund no avanzaba, se metía el Málaga, en semifinales se topaban al Real Madrid. Y entonces sí, Mourinho se hubiera metido a la final y tal vez otra historia se contaría sobre los merengues y en especial sobre The Special One. Por último, en Premier League, un partido que definió un campeonato. Nos situamos en la temporada La verga, a ver cuál es. 2009-2010. El Manchester United tenía ya 3 campañas seguidas siendo los reyes de Inglaterra. Querían romper su propio récord, ser tetracampeones. El competidor directo, el Chelsea de Ancelotti. Y justamente entre estos dos llega la controversia. En la jornada 33 los Blues ganaban 1-0. Y al cierre, cuando más apretaban los Red Devils, un pase filtrado a Drogba, quien convirtió el 2-0. El que los hizo llevarse 3 puntos, los cuales fueron fundamentales para ganar la Premier, ya que la tabla final indicó Chelsea 86 puntos, Manchester United 85. Mames, por uno, güey. Si ese gol de Drogba se revisaba, se trazaban las líneas, nos queda claro a todos que era un fuera de lugar marcado evidente, por lo que Sir Alex tal vez tendría otra Premier Tal vez. más. 15 diferentes errores con un supuesto importante. Si el VAR existiera desde antes o bien si se marcara con justicia el fútbol. Aquí solamente incluyendo goles que se dieron por válidos o al revés. Goles que fueron invalidados que podrían cambiar la historia de las competiciones más grandes. Podemos sin duda alguna hacer una crónica en específico en cuanto a faltas, expulsiones, amonestaciones injustas. En cuanto al fútbol y la determinación del arbitraje, hay bastante tela de dónde cortar. Así que házmelo saber en los comentarios. Quiero creer que la mayoría de estos son errores arbitrales y no amaños. Pero fuera de eso, el video estuvo muy bueno. Vayan y suscríbanse al canal de El Padilla. Se ven muy buenos videos. Y bueno, hasta aquí llego yo. Nos vemos en otra ocasión.